Esta tarde me toca presentar a un conocido, voy a presentar a Antonio Torres García, que nos va a hablar de Moisés. Últimamente le he oído a él hablar de esta figura diciendo que le encanta. Y me imagino que a lo largo de esta tarde descubriremos los rasgos de Moisés que a Antonio le tienen tan enamorado o tan cautivado. Me imagino, no sé, si será por el tema de haber sido un libertador o por el tema de haber sido un líder. No sé, algunas de esas dos cualidades seguro que las saca a relucir esta tarde. Y descubriremos entonces cuál es la razón de este gusto, de este amor que él siente por Moisés. Decirte, Antonio, yo lo conozco desde hace unos años y como todos sabéis es un joven trinitario, aunque cada vez menos joven, eh, muy comprometido con el tema de la pastoral juvenil y vocacional, o al menos así es como yo lo he conocido, y ahora desempeñando también labores de liderazgo en el área de evangelización y pastoral para todos los colegios, que desde mi punto de vista es una tarea difícil, pero en la que parece que estamos remontando, desde el punto de vista del colegio y desde el punto de vista también de la pastoral, o al menos en esos intentos lo conozco yo y así lo presento. No sé si está muy bien presentado, no voy a decir muchas más cosas de él, porque creo que todos los que estáis aquí en la pantalla lo conocéis igual más que yo. Así que ahora, antes de darle la palabra a él, os pido que en los lugares en los que estéis, si os es posible, hagáis pues un poquito de hueco, de silencio interior, para poder empezar esta tarde dirigiéndonos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y para ello vamos a recurrir a los que somos más antiguos. Quizá hemos oído hablar del domingo de Gaudete, ¿no? Del domingo de la alegría, que es como se le llama a este tercer domingo de Adviento que habíamos pasado o que hemos pasado hace 2 días. Entonces estamos en la tercera semana de Adviento. Y yo, pues para que nos centremos un poquito, os invito a escuchar la lectura de San Pablo a los filipenses que escuchábamos en la liturgia de la Eucaristía del domingo. Es una invitación a la alegría. Y sabemos todos que este tiempo de Adviento es una invitación para todos a la espera y a la alegría. Y no a la alegría mundana, como nos están enseñando en las redes sociales y los anuncios televisivos, ¿no? Esperando que nos toque la lotería la semana que viene. Es la alegría que ponemos en la espera de Jesús de Nazaret, que llenará y dará sentido a nuestras vidas. Pues la lectura decía así: alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y para cerrar este minuto de introducción y de ponernos en contacto y en actitud de escucha, le invito a alguien del público a que lea este poema que se titula La espera, que es de un poeta ruso de nombre casi impronunciable, Yevgeny Yevtushenko se llama este poeta, que no tiene ningún desperdicio en su obra poética. Si alguien de la audiencia quiere leer este poema. Mi amor y abrirá de repente sus brazos para estrecharme en ellos. Comprenderá mis miedos, observará mis cambios. Desde la negra lluvia, desde la densa oscuridad, sin siquiera cerrar la puerta del taxi, subirá la vetusta escalinata
ardiente de amor y alegría. Entrará sin llamar, tomará mi cabeza entre sus manos, y de una silla su abrigo azul de piel, resbalará dichoso. Con este mensaje de lo que puede suponer la espera y con la alegría a la que nos invita esta semana de Adviento, comenzamos diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos la palabra a Antonio, que nos hable de Moisés. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Como quien dice. Un momentillo. Bueno, los que me conocéis sabéis que Moisés siempre me ha gustado, ¿no? La figura de Moisés, ¿no? Y bueno, pues este año la verdad que lo estoy explotando bastante bien, ¿no? Entre una cosa y otra, sobre todo porque en el colegio pues también estamos trabajando mucho esa figura de Moisés, ¿no? Y bueno, mi acercamiento por Moisés me viene desde muy pequeño. Me acuerdo que la primera Biblia que me regalaron, que me la regaló don Juan, mi profesor de primaria, al que algunos conocéis, porque es muy devoto de la Virgen de la Cabeza y ha sido hermano mayor de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Sevilla, pues me regaló una Biblia, la primera Biblia, esta cuando te regala de la primera comunión, y bueno, pues yo me acuerdo de que me llamaba mucho la atención de pequeño las imágenes, ¿no? de Moisés, ¿no? La imagen, la ilustración que tenía esa Biblia sobre la vida de Moisés, ¿no? Y fijaros, después, a lo largo de los años, hubo un capítulo nuestro de los trinitarios que fue relacionado sobre el tema de la vocación de Moisés, ¿no? Y ese capítulo hubo, no sé si Vicente se acuerda, Vicente Lipe, no sé si se acuerdan que hubo un documento preparatorio que lo prepararon entre Nacho, el padre Ángelis Montalvo, el padre Lázaro Castro, ¿no? Y bueno, pues cada X meses en comunidad íbamos trabajando un apartado de la vida de Moisés, ¿no? Oye, pues yo ese documento lo tengo siempre, ¿no? Y de vez en cuando lo acudo a él, ¿no? Porque yo creo que fue un documento muy, muy valioso y que nos ayudó mucho a reflexionar sobre la figura de Moisés y a reconocer también en Moisés pues algo muy significativo para nuestra orden, ¿no? No solamente por ese carácter liberador del pueblo, sino también por todo por cómo se relacionaba, por cómo se relacionaba con Dios, este año que estamos además nosotros intentando de crear una cultura vocacional, pues yo creo que Moisés también es una persona que es capaz de crear esa cultura vocacional, ¿no? En el pueblo, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, pues hará pocos meses, pues también me agarraba a Moisés con sus mandamientos, ¿no? Y intentaba de que, bueno, pues hacer como un decálogo en el que nos ayudase a ver cómo Moisés también nos infunde una manera de hacer marketing, ¿no? También desde nuestra pastoral, ¿no? Y hoy, pues, nos toca mirar a Moisés desde la perspectiva del liderazgo, ¿no? Yo, si yo tuviera que pensar en un líder espiritual en mi vida, pues yo no sé vosotros, pero para mí, yo lo tengo claro, ¿no? Para mí, todos conocéis a este personaje, ¿no? ¿Verdad? Eh, bueno, pues es el hermano Roger de la comunidad de TC. Y bueno, pues para mí fue una persona importante, ¿no? En mi vida personal, ¿no? Yo me acuerdo cómo fue el encuentro que tuve yo con él, ¿no? Cuando yo fui a Barcelona en el año 2001, bueno, pues hubo un encuentro de TC de jóvenes cristianos
en Barcelona, ¿no? Y bueno, pues en un momento de la oración, cuando termina la oración, pues él se ponía a bendecir, ¿no? Y fuimos todos para allá, y el momento de encuentro con él para mí significó mucho, ¿no? Todo lo que pensamos hoy en día de lo que tiene que ser un encuentro personal, ¿no? Que sea capaz de marcar, que sea capaz de que te transforme la vida. Bueno, pues a mí este hombre no me dijo nada, tan solo me miró y me puso sus manos en mi cabeza, pero ese estar y ese poner sus manos en mi cabeza transformó mi vida entera, ¿no? Tanto es así que salí de esa oración queriendo ser trinitario, queriendo ser sacerdote, ¿no? Y fue por el encuentro simplemente de una persona que en un momento determinado de mi vida, pues supo mostrarme, supo enseñarme quién es realmente, quién era realmente yo y quién era realmente aquello que yo quería, ¿no? Fijaros, cuando pensamos en líderes, pues la sociedad nos ha marcado de que siempre tienen que ser personas fuertes, grandes, ¿no? Y bueno, pues el Evangelio nos dice todo lo contrario, ¿no? El Evangelio y la Biblia siempre que nos muestra a personajes que son líderes, no tiene nada que ver con lo que el día a día se nos vende, ¿no? Bueno, yo sé que, por ejemplo, si hablamos con Vicente, estás ahí, ¿no? Vicente Lipe. Si Vicente Lipe tuviera que hablar de un líder espiritual, pues seguramente que nos nombraría a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y la experiencia que tuvo con ella cuando él se encontró con Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Fijaros cómo personas que son insignificantes de forma física, ¿no? Que no son personas fuertes, no son personas grandes, sino todo lo contrario, son personas necesitadas y debilitadas, pues pueden ser líderes y pueden significar también para los demás, ¿no? Pueden transformar y pueden llegar a cambiar el corazón de los demás. Bueno, pues eso es un poco lo que me pasó a mí con el hermano Roger, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Si yo tuviera que hablar de un líder espiritual en mi propia vida, si yo tengo que escoger y descubrir en el fondo de mi corazón y en el fondo de mi alma alguien que vaya orientando, que vaya guiando mi vida, pues tengo la experiencia del hermano Roger. Seguramente que vosotros tendréis a otros, ¿no? Y seguramente nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra vida con personas que de una forma u otra han sabido ser líderes, ¿no? Han sabido, bueno, pues acompañar, han sabido guiar y han sido capaces de transformar la vida de los demás, ¿no? Pero fijaros, hay muchas cualidades en las que nos podemos detener en la hora de un líder, ¿no? Podemos hacer personas que sean capaces de acompañar, personas que sean capaces de guiar, personas que sean capaces de ser empáticos, ¿no? Pero en Moisés ahí es un personaje, perdona un momentillo, pero es que no me va bien la diapositiva. No sé qué pasa. Ahora, en Moisés encontramos esa figura, un personaje inspirador bueno, pues que de una forma u otra es capaz de gestionar la identidad de un solo pueblo, ¿no? Es capaz de gestionar la identidad de ese pueblo y es capaz de conectar a Dios con su propio pueblo, ¿no? El objetivo de Moisés, claro, ¿no? Que es crear comunidad, ¿no? Moisés es capaz de crear una relación de fidelidad y esa relación de fidelidad entre Dios y su pueblo es capaz de crear conexiones significativas, ¿no? En la vida de los demás, ¿no? Como puede provocar conexiones significativas en cada uno de nosotros el encuentro con nuestro líder espiritual, ¿no? Una conexión significativa en mi propia vida fue el encuentro con el hermano Roger, como decía antes, ¿no? Pero fijaros cómo Moisés nos enseña a ser un líder que es capaz de crear comunidad, ¿no? Que se pone en
medio entre Dios y su propio pueblo, con la idea de simplemente de posibilitar esas conexiones significativas, ¿vale? En Moisés encontramos un verdadero líder, sobre todo por 3 claras razones, ¿vale? La primera es que, pues Moisés ama a su pueblo, y eso, de eso somos conscientes, ¿no? Fijaros, hay una ocasión en la vida de Moisés, hay un momento, ¿no?, en el que Dios le dice que va a destruir a ese pueblo, ¿no?, y que le daría otro, ¿no? Es decir, Dios se da cuenta de que su pueblo no está haciendo caso a las palabras de Moisés, ni está haciendo caso tampoco a las palabras que él mismo está dando, y le dice que no se preocupe, le dice a Moisés que no se preocupe, que le va a dar otro pueblo. Y Moisés, que sabe mejor que nadie cómo era su gente, cómo era ese pueblo, pues le dice a Dios que por favor que no destruya ese pueblo, ¿no? Que le pide, intercede entre su pueblo y él para que lo perdone, ¿no? Y que si no lo perdona, si no es capaz de perdonar a su pueblo, a quien tiene que desechar no es a su propio pueblo, sino a quien tiene que desechar es a él mismo, ¿no? Fijaros cómo Moisés es esa persona que conoce a su propio pueblo y que lo ama, ¿no? Y que amándolo es capaz de ponerse por delante de su propio pueblo, ¿no? Con lo cual, la primera cualidad que nos indica Moisés para ser un buen líder, nosotros, un buen líder espiritual, es que seamos capaces de amar a nuestro pueblo, ¿no? Si no somos capaces de ponernos entre medio, sintiéndonos capaces de mostrar, por un lado, presentar, lo que hacía Moisés era pues presentar las oraciones a ese pueblo, de ese pueblo a Dios y de Dios a su propio pueblo, ¿no? Moisés es el que es capaz de interceder entre uno y otro, ¿no? Y lo hace amando a su propio pueblo, ¿no? Pues esa es la cualidad que tenemos que tener también nosotros, ¿no? Tenemos que ser capaces de amar a nuestro propio pueblo, de amar a nuestro grupo pastoral, amar a nuestros jóvenes, y amando a nuestros jóvenes, saberlos comprender e interceder ante ellos, ¿no? Fijaros, lo importante que es en este amar a nuestro pueblo la oración de intercesión, ¿no? Que muchas veces pues hacemos también en nuestra propia vida, ¿no? La oración por nuestros jóvenes, ¿no? El que seamos capaces de no solamente interceder de forma material, sino también de forma espiritual, ¿no? Sabiendo que Dios los acompaña, que Dios nos acompaña, pero en todo momento saber escuchar también lo que Dios quiere para ellos y lo que ellos le están pidiendo a Dios, ¿no? Somos intercesores. Cuando somos líderes en nuestra labor y en nuestra acción de pastoral, no nos podemos olvidar que somos intercesores entre Dios y el pueblo, ¿no? La segunda clave que nos da es, fijaros, cuando Moisés ya cruza el río Jordán y Moisés es consciente de que, pues que él no llegaría al otro lado, presentó a todos al nuevo líder, a Josué, ¿no? Y en ese punto Moisés pudo haber tomado una mala actitud, ¿no? Podía incluso haber acusado a Josué de haber intentado de atropellarlo, ¿no? Moisés había estado de una forma u otra acompañando a su pueblo durante 40 años y finalmente Dios no lo deja completar su misión, ¿no? Y pudo haber actuado de forma molesta, ¿no?, con el nuevo líder. En cambio, Moisés sabe bien que la misión de llegar a la tierra prometida no es una misión propia de él, sino que es misión de Dios, ¿no? Por eso, frente a todo el pueblo, presenta y motiva al nuevo líder. Es capaz de recordarse a sí mismo
que la misión es mucho más importante que la persona en particular, ¿no? Y eso nos pasa, esto es algo que necesitamos mucho de humildad, ¿no? Mucho del voto ese, del cuarto voto que tenemos los trinitarios, ¿no? De darnos cuenta que la misión es el objetivo principal de nuestra labor pastoral, ¿no? Y que es importante bueno, pues que no nos, voy a decir que no solamente que no nos identifiquemos, sino que no hagamos nuestra la misión es de Dios, no es nuestra. El sentirse herramienta, el sentirse instrumento, es lo que Moisés hace con la liberación del pueblo de Israel y se siente instrumento de Dios en todo momento, ¿no? Por eso es importante que en nuestra función de liderazgo nos sintamos también que ese proyecto que hemos recibido, que esa misión que hemos recibido, pues no es nuestra solamente, sino que es de Dios, ¿no? Y esto es una de las cosas que más me llama la atención sobre la vida de Moisés, ¿no? Fijaros todo lo que sufre Moisés presentando a su pueblo, todo lo que sufre Moisés con su propio pueblo, y nunca consigue llegar a la tierra prometida, ¿no? No consigue, después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha existido Moisés con Dios, bueno, pues no consigue llegar a esta tierra que Dios quiere para su pueblo, ¿no? Y no consigue culminar su proyecto, ¿no? Lo culmina otro, y él mismo presenta el proyecto a otro, ¿no? Fijaros, a mí una cosa que me gusta mucho de los trinitarios es que, bueno, pues es nuestra posibilidad de poder estar hoy aquí y mañana allí, ¿no? Que es un poco ese voto de pobreza que tenemos, ¿no?, los religiosos, y que nos hacen darnos cuenta también y ser conscientes de que el proyecto de Dios, bueno, pues lo llevamos a cabo todos, y que todos, el pueblo unido, tiene esa misión, ¿no?, de liberar, esa misión de llevar la tierra prometida, ¿no? Por eso creo que es importante que este deseo y este intento de sentirnos misión entre todos, pues lo acojamos como algo de nuestro propio liderazgo, ¿no? Fijaros, cuántas veces tenemos también monitores que hacen suyos los propios grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos tenemos bueno, porque se definen y se relacionan simplemente con un monitor, y cuando acaba ese monitor o ese catequista, o ese monitor y catequista se va del grupo, pues, bueno, pues nos olvidamos de la misión y nos olvidamos de nuestro objetivo principal, ¿no? Esto es algo que ocurre más de lo que creemos y más de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos mueve, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a nosotros como animadores, como monitores en nuestra acción, ¿no? ¿Buscamos un éxito personal o buscamos contribuir en esa misión, en ese objetivo principal del proyecto que hemos recibido, ¿no? Para esto es importante que cada uno de nosotros nos sintamos llamados. Si no nos sentimos llamados, es imposible de que podamos sentir como que nuestra misión es un objetivo principal y es una misión de Dios, no una misión solamente personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo tercero, y el tercer característica que tiene Moisés como, bueno, pues un poco como líder, es que, bueno, pues lo más lógico hubiera sido que Dios hubiera acompañado o se hubiera servido de Moisés durante un tiempo, lo hubiera preparado y lo hubiera, bueno, pues suelto para la misión, ¿no? Lo hubiera destinado para la misión, ¿no? En cambio, Moisés es aquel que se siente siempre acompañado, ¿no? El líder no está preparado, y una vez que está preparado, ya se ejecuta para la función, para la misión, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? El líder va aprendiendo poco a poco, ¿no? Y va sintiendo cómo Dios va acompañándolo,
y lo va transformando en la misma misión, ¿no? No hay una lógica humana en la preparación de Moisés, ¿no? Sino que su trabajo previo a ser líder y libertador, pues es el camino que Dios utiliza para ir poco a poco modelando, ¿no? Para ir poco a poco transformando, ¿no? Es importante en la función del liderazgo, del líder, que nos sintamos siempre acompañados, ¿no? En esa misión que hemos recibido de Dios. No vamos solos, sino que vamos unidos con un solo pueblo, y Dios también va acompañándonos, va creando esos pasos y nos va agarrando a cada uno de nosotros. Bueno, pues esas serían las 3 notas más características de Moisés, ¿no? Por un lado, Moisés como líder es capaz de amar a su pueblo, y amando a su pueblo se siente como intercesor entre uno y otro. Sabe muy bien que su misión y el objetivo principal no es personal, sino que es de Dios, y se siente acompañado, ¿no? Se siente acompañado por ese Dios que, bueno, porque poco a poco va transformando y que poco a poco pues le hace sentir que va madurando, ¿no? Pero fijaros, en ese proceso que tiene Moisés de construir un liderazgo espiritual, sabe perfectamente que por un lado hay que eliminar imágenes mentales, ¿no? No es lo que tú quieres hacer, sino lo que la pastoral necesita. No es no son mis propias ideas personales lo que tenemos que poner en juego, ¿no? En nuestro liderazgo espiritual, sino lo que realmente necesita nuestra propia labor pastoral, ¿no? Tenemos que ser capaces de convertir, de traducir en compromiso nuestras propias palabras. Y tenemos que ser capaces de partir de ese poder de decisión de todos, ¿no? Del Ejecutivo y de los miembros, ¿no? Como hace Moisés. Moisés se pone entre medio y es capaz bueno, pues partir de ese poder de decisión entre Dios y el pueblo. Es capaz de distribuir tareas también en ese pueblo, ¿no? Y no se trata solo de abanderar un cambio, ¿no? En nuestro liderazgo espiritual lo que tenemos que hacer sobre todo es facilitar ese cambio, ¿no? Fijaros, tenemos que ser capaces de construir ese reino, ¿no? Y para construir ese reino en el que todos estamos llamados, tenemos que intentar de no estorbar, ¿no? Yo tenía un profesor de teología que decía siempre que para construir el reino de Dios lo más importante es no estorbar, ¿no? Fijaros, muchas veces creemos que para construir el reino de Dios pues, es necesario hacer cosas, ¿no? Bueno, pues hacer campañas solidarias, a transmitir el mensaje de Dios. Bueno, pues él decía, no, si lo más importante para construir el reino de Dios es no estorbar. Porque si no estorbamos, Dios va haciendo. Y Dios va teniendo todos los canales posibles abiertos para que Él pueda poco a poco construir, ¿no? Bueno, pues un líder espiritual tiene que ser capaz de, pues eso, de estar abierto, de estar disponible y de no estorbar a la acción de Dios. Hay que ser capaces de fomentar que todos somos capaces, digo, que todos somos capaces de crear acciones responsables, ¿vale? Y fomentar que todos adopten esas acciones responsables, ¿no? Todos somos necesarios, ¿no? en nuestra acción pastoral, ¿no? Desde los chicos de primera comunión que vienen a catequesis, desde sus padres, desde sus abuelos, todos somos necesarios en nuestra acción de liderazgo espiritual, ¿no? Y sobre todo también hay que promover una llamada a la conversión pastoral, ¿no? Tenemos que ser capaces de promover en nuestras acciones esa conversión a la pastoral y bueno, y diría incluso hoy en día a la ecología, ¿no? Por eso, bueno, pues ese ir construyendo un liderazgo espiritual pues nos tiene que ir poco a poco también pues descubriendo esas figuras y esos personajes que día a día van transformando nuestro corazón, ¿no? Fijaros, quisiera terminar con
una página en blanco, simplemente con una frase, sin imágenes, porque bueno, pues cuando nos enfrentamos con una página en blanco parece que muchas veces nos asusta, ¿no? Nos asustamos, ¿no? Cuando hacemos los carteles muy minimalistas, algunos que estáis aquí de colegios, pues enseguida pues estáis diciendo, es que no dice nada, no dice nada, ¿no? O es un símbolo simplemente, ¿no? El blanco muchas veces nos da miedo, ¿no? Y hoy no quería poner, con esta frase no quería poner ninguna imagen, porque lo que quería precisamente es que el blanco nos ayudase a poner cada uno la imagen que tenemos del líder espiritual con esa frase de Saint Exupéry, ¿no? Que dice así: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir trabajo. Primero transmite a los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Bueno, pues en breves palabras, esto es lo que más o menos en estos 40 minutos que quería preparar yo y que quería compartir con vosotros lo que yo pienso que tiene que Moisés como un buen líder espiritual. Bueno, Antonio, pues muchas gracias. Tony, si quieres intervenir. Sí, bueno, me ha parecido sustanciosa las características de Moisés como líder, y los que somos líderes pastorales de alguna manera, pues creo que podemos sacar de él, tú lo has ido diciendo, ¿no? A la vez que decía sus características, ha ido haciendo la correlación a lo que podemos aplicarnos. No sé, me gustaría que alguien de la asamblea pudiese destacar algo que le haya llamado la atención y así oímos voces distintas, antes de que yo diga lo que a mí me ha llamado la atención. A mí me ha llegado muchísimo, Antonio, lo de Moisés y la misión. Me acuerdo cuando hace años a mí se me hablaba del voto de castidad, de cómo vivir la opción de vida célibe. El jesuita que nos hablaba nos decía que una de las maneras era sabiendo organizar el cotarro, pero luego bajándose del escenario para que suba otro y darle protagonismo. Y cuento esto porque es algo que me ha acompañado mucho y que me hace ver pues esto que justamente tú has expresado, cómo Dios le dice a Moisés: Moisés, tú has cumplido tu función de traer al pueblo hasta las orillas del Jordán, pero ahora tienes que pasar el relevo a José. Y José va a continuar el camino con ellos. Y de verdad te lo agradezco muchísimo porque pues son formas en las que uno encuentra en el día a día, como por ejemplo con esta exposición que has hecho sobre Moisés, que nos ayudan a nosotros a poder reactivar el amor y vivir nuestro amor pues como líderes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Fijaros, no es fácil, ¿no? No es nada fácil, desde luego, es que estoy viendo, intentando de... Ahora ya, ¿no? ¿Ya he quitado compartir pantalla o no? Te queda todavía. Ahora, ya. Ahora. No es nada fácil el hacer lo que estaba diciendo David, ¿no? El estar, yo lo digo por propia experiencia, ¿no? Yo he sido 3 años director de un colegio y estoy en el mismo colegio que he sido director, ¿no? Y bueno, pues no es fácil. No es fácil. Y he estado solamente 3 años, ¿no?
Y fijaros, estar durante 40 años acompañando a un pueblo y de buena primera, cuando ya vas a conseguir el objetivo, ser capaz de quitarte y reconocer que el trabajo no es tuyo, sino que la misión no es tuya, sino que es misión de Dios, pues eso necesita mucho de humildad, ¿eh? Necesita mucho de reconocer que realmente nuestro trabajo no es por enriquecimiento personal, ni por satisfacción solamente personal, ¿no? Y el tener una clara conciencia de que Dios ha hecho un proyecto contigo y ese proyecto es de Dios, no es tuyo, ¿no? Y el reconocer cómo ese proyecto es de Dios, ¿no? Yo creo que eso es bastante, no es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero vivirlo es muy difícil. O por lo menos a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta mucho. Muy bien. ¿Alguien quiere destacar algún elemento más? Bueno, Antonio ha hablado de la experiencia vital para él del encuentro con el hermano Roger, ¿no? Y también ha mencionado un encuentro similar también, una experiencia similar en Vicente, ¿no? Con la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que nosotros como catequistas, si queremos, no sé, yo creo que algo más que llenar de contenido las sesiones de catequesis con dinámicas, con lecturas, con ejercicios, con alguna que otra oración, tenemos que buscar que los chavales tengan esas experiencias profundas que de alguna forma son las que le van a marcar, ¿no? Yo también recuerdo que, bueno, yo era alumno de un instituto público y en unas charlas sobre Jesús, que vino a dar un laico para dar testimonio, pues a mí eso me tocó, ¿no? Me tocó y me cambió el rumbo un poco de la fe, ¿no? De alguna forma, a partir de ahí, mi fe empezó a ser adulta y propia, ¿no? No la fe que me habían transmitido mis padres y que yo como niño estaba viviendo, ¿no? Entonces, que tengamos eso presente, ¿no? Que esas experiencias marcan a las personas y que nosotros que tenemos el privilegio de tener a unos niños con nosotros en esta tarea tan bonita de la catequesis, ¿no? Pues que propiciemos ese tipo de experiencias, ¿no? Experiencias que puedan marcar a los chavales, ¿no? Experiencias de encuentro con el Señor a través de nuestras pobres personas o a través de otras personas que traigamos nosotros al encuentro, ¿no? Simplemente, ¿no? Mira, yo me he salido ahora, estamos de sesión de evaluación, ¿no? Y me he salido ahora para la charla, ahora vuelvo otra vez. Y antes de venirme para acá, estábamos hablando precisamente de lo que está diciendo Pepe, ¿no? Tenemos una clase de primero de la ESO muy buena a nivel humano. A nivel pedagógico a lo mejor no tanto, pero a nivel humano buenísima, ¿no? Y decíamos eso, ¿no? Que estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Dice, fijaros, en esta clase lo que digamos, los chicos la absorben como una esponja. Es una clase que cualquier frase, cualquier cosa que digamos, lo absorbe y lo absorbe además muy bien, ¿no? Con lo cual, esa herramienta que decía Pepe, de que todos tenemos para posibilitar de construir en los demás, la tenemos que practicar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que, bueno, pues que también tenemos que educar, también tenemos que evangelizar con nuestra propia vida. Y que eso es lo principal, ¿no? Que tenemos que ser testigos. Los primeros testigos tenemos que ser nosotros. Y si no somos capaces nosotros de contagiar a los demás con nuestra propia vida, pues también tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si somos representantes o somos antitestimonio, ¿no? Si somos testimonio o somos antitestimonio, ¿no? Del mensaje de Dios, ¿no? Y fijaros que con nuestra propia vida, pues podemos transformar la vida de los demás, ¿no?
Yo tengo la suerte de vivir en comunidad. Digo que tengo la suerte porque para mí es una suerte, ¿no? Y además tengo la suerte de vivir con personas a las que quiero y, bueno, pues siempre me había escuchado decir que tengo mucha suerte, y eso lo decimos muchas veces Vicente y yo, tenemos mucha suerte de vivir con los frailes que nos ha tocado vivir, ¿no? Y para mí, por ejemplo, está aquí, pero bueno, todos sabéis la pasión que yo siento por mi hermano Vicente, pero el poder compartir ahora la vida con una persona a la que tú has tenido como persona que es capaz de darte testimonio de vida de fe y de vida de comunidad, bueno, pues eso también yo lo vivo como una alegría constante, ¿no? Y como una suerte también, como una oportunidad que me está dando Dios, ¿no? Todos nos vamos haciendo a través de líderes y vamos transformando nuestra propia vida, ¿no? Pero fijaros cómo esas tres cualidades, ¿no? De simplemente bueno, pues Moisés es una persona que es capaz de amar a su pueblo. Yo siempre digo, ¿no? Vicente es capaz de amar a su pueblo y ponernos a nosotros por encima de su pueblo, ¿no? Su pueblo es la cárcel, ¿no? Y todos sabemos de la pasión que él tiene por la cárcel, ¿no? Te estoy hablando de Vicente, pero te hablo, a lo mejor, bueno, pues te hablo del Padre Antonino con el colegio igual, ¿no? O te hablo con el Padre Antonio con la iglesia, ¿no? Bueno, pues son personas que te demuestran que aman a su pueblo, ¿no? Son personas que se sienten acompañados. Y eso también es muy difícil, sentirse acompañado, ¿eh? Y oye, que acompañado no es solamente decir, no, Dios está conmigo, no. Sentirse acompañado quiere decir, Dios está conmigo y Dios me está transformando. Y yo me estoy dejando transformar por Dios, que eso es lo más difícil todavía, ¿no? Y luego, bueno, pues el darte cuenta que la misión es tuya, ¿no? Como decía David, ¿no? El darte cuenta como que aquí estamos viviendo los cuatro, pero mañana, Dios quiera que no, pero nos podemos ir cada uno a otro sitio y la misión de Valdepeña tiene que seguir, ¿no? Entonces, en nuestra labor pastoral muchas veces se nos olvida esas cualidades, ¿no? Y esas características, ¿no? Y, y, y nos ponemos a nosotros por delante en vez de a Dios, ¿no? Muy bien, en el diálogo van saliendo casi todas las características que has destacado de Moisés. Yo también destacaría la última. Tú hablabas de que Moisés es un líder que se siente acompañado, ¿no? Y el sabernos que la misión no es nuestra, como decía antes, y el sabernos sobre todo que, bueno, nos acompaña, tú hablabas ahora de la comunidad, pero sobre todo es Dios el que nos ha elegido para la misión y el que nos acompaña, ¿no? Y el ser consciente de que no tenemos que ser estorbo, ¿no? En el colegio Pepe dice que hay que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Y yo me acordaba cuando tú hablabas de esto del estorbo, ¿no? Y en la pastoral también tendremos que ser parte de la solución, ¿no? No estorbar nunca, no ser un problema para. Y me gustaba mucho esta característica de sentirnos, de ser un líder acompañado, es decir, de saber que está Dios por encima de todo y está con nosotros, ¿no? Y, así, y sobre todo eso nos hace pensar también que la misión no es particular, no es personal, sino que somos enviados, ¿no? Quizá la palabra, no sé si ha salido, pero bueno, sentirnos parte de ese envío general a la misión. Y si hay alguna aportación más, pues nos encantará que el diálogo se vaya enriqueciendo. Yo darte las gracias a todos, a Antonio y a los que estáis participando, porque yo de las conexiones significativas que hacía Antonio, de la de se siente acompañado, es verdad que muchas veces cuando nos hablan del liderazgo, nos hablan de la soledad del liderazgo. Y yo creo que eso a veces nos pasa un poco de factura en el sueño que decía Antonio de transmitir, de contagiar, de dar testimonio, que también estaba diciendo Tony, y en esas acciones responsables, ¿no? Entonces yo me he visto como me ha dado mucha luz el iros escuchando por eso, ¿no? Porque muchas veces ese sentimiento de soledad empaña y perturba, ¿no? Y a veces no te dejas modelar por Dios o modelar a través de todo lo que tienes a tu alrededor, sino que te centras un poco en ti, se te olvida un poco qué es lo importante en ese momento y que eres parte de un plan que también Dios te está modelando. Así que gracias. Muy bien, Agustín, gracias por tu participación.
Pues José Manuel, no sé si no hay más participantes o alguien que quiera destacar algo. A mí me gustaría también, vamos, lo habéis dicho todos, pero en esta sesión de formación, en el diálogo posterior, aunque estaba encaminado al modelo de liderazgo, pues han salido 5 o 6 características que yo creo son la base de nuestra pastoral juvenil y vocacional. O sea, han salido unas características o unos bloques de características, por definirlo de alguna manera, que llevamos un tiempo reflexionando y hablándolo, que son fundamentales. Y no es por reiterar, pero es fundamental lo de que ama a su pueblo, que ama a sus grupos, que no es cosa de él, sino que es de todos. Fundamental también lo que luego insistió también Pepe, lo de ser testimonios, pastoral experiencial, que llevamos mucho tiempo hablando también de ella, que cosas que nos marquen, y luego lo de sentirse acompañado. El término acompañamiento es una palabra que también últimamente se está trabajando mucho y más se debería trabajar, y no solo la palabra, sino todo lo que ello conlleva. Entonces yo creo que aparte, aunque estaba encaminado a este bloque, creo que han salido unas ideas que son fundamentales para nuestros grupos, y más que para nuestros grupos, yo creo que para nosotros, como animadores, catequistas o acompañantes, que es fundamental que nos lo apliquemos. Y si, aunque salga algún diálogo más, pues nada, volver a insistir en las gracias, en este caso Antonio, aunque me hace un poco de gracia darle las gracias a Antonio porque trabajamos codo con codo, y a Toni, que también está en este grupo de preparación de la formación y que siempre está dispuesta. Y además, sabiendo que todos tenemos muchas cosas, pero que Toni lleva unos días que yo no sé cómo me contesta el teléfono con todo lo que le pido, pero bueno, entonces darle también las gracias a ella personalmente, y a todos vosotros por hacer el esfuerzo y a la vez disfrutar con estas sesiones de formación. Y aprovecho también para recordaros que la próxima sesión de formación será el martes 11 de enero. Como sabéis, cada mes está destinado a un bloque fundamental de nuestro proyecto Pastoral Juvenil y Vocacional. Empezamos con el tema de la Trinidad, hablando de María como una figura de Dios Trinidad. Hoy el tema del liderazgo, y el próximo martes 11 de enero que hablaremos, nos formará Toni Toral, también la tenemos aquí, sobre innovación pedagógica aplicada a nuestra pastoral. Entonces también... Me han preguntado, es que no sé quién es, me ha preguntado por chat, lo digo porque es una curiosidad que a lo mejor a alguno le puede llamar la atención, que por qué a Moisés se le representa en algunos cuadros con cuernos, ¿vale? Esto lo sabe mejor mi hermano David que yo, pero es por una traducción, sí, es por una tradición bíblica que hizo San Jerónimo, ¿verdad, David? En el que, bueno, pues cuando dice que Moisés desciende del monte Sinaí y traía la piel del rostro, se había puesto resplandeciente, ¿no? Radiante, bueno, pues es la misma, radiar y cuerno tienen el mismo sustantivo, la misma raíz en hebreo, ¿no? Entonces San Jerónimo lo tradujo así, ¿no? Como que su rostro era cornudo. Lo tradujo así San Jerónimo, ¿no? Y debido a eso, pues por eso se pinta a Moisés unas veces con cuernos, ¿vale? Pero realmente es irradiar, ¿vale? El rostro de día radiante. Pero bueno, eso es una característica más pictórica que otra cosa. No nos quiere decir nada de que si tenga cuerno o no tenga cuerno, no viene nada a decirnos para que sea líder o no sea líder. No tenemos que tener cuernos los que estamos llamados a ser líderes.